¿cómo te va? Vishnupatni cha dhimahi tanno Lakshmi prachodayat. Hola, Celi. ¿Cómo van? Om Mahalakshmi cha vidmahe Vishnupatni cha Me gusta. dhimahi. Sí, también voy, prometo responder las preguntas que hagan también. Bueno, ahí que veo que ya se están conectando. Devo, querida, también. ¿Cómo andan? Lindos corazones. Vishnupatni cha dhimahi Ese Devo. tanno Lakshmi prachodayat. Om Mahalakshmi cha vidmahe. Ahí está. Le ordenamos que se relaje al músico. Así nos dejaba dedicarnos a lo que hoy estamos reunidos. Bueno, los temas que vamos a tratar de abordar hoy son complejos, pero son muy interesantes. Primero, bueno, siempre hacemos lo mismo, agradecemos las fuentes, que ya saben ustedes que siempre las menciono. Hoy las voy a hacer así muy rápido. Eduardo Cagliael, del Círculo Alsina, mi madre, gracias por el yoga, el amor y tanta comida, comidas tan ricas que toda la vida hizo. Nicola Di Leo, del Círculo Pitagórico. ¡Ey! ¿Cómo andan? Me encanta que estén acá conectándose. Voy a agradecer a la masonería, no a toda la masonería, a la que estuve yo, que es acá la Gran Logia de Argentina, los Rosacruces también, Amor, Antigua y Mística Orden Rosacruz. Agradecer a Mailea, la sanadora que existía en el Morro la Luga de Recife. Bueno, al Círculo Hermético de la calle Alsina, Eduardo Cagliaei. Agradecer a León Salai, tantas conversaciones, y a Messier Yoshani, que es el impulsor de todo un movimiento que de Uruguay pasó acá. Bueno, pero vamos a empezar por lo que hoy titula a esta... Ceci, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Me dicen las críticas... Uy, muy bien. Está la nave de Alquimia, que es un lugar, una escuela, centro cultural y lugar de varias actividades, muy recomendable en la zona de Seiza. Así que, bueno, muy contento de que tanta gente bonita se esté conectando. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar, como se debe, con hacer una breve reseña de... Hola, ¿qué es? Lo más importante a lo cual hoy necesito como forzosamente regresar es que esta idea de los conocimientos séptuples, obviamente, que no es mía. La primera vez que la escuché tenía, creo, 19 años. Y era una etapa medio mística, caótica en mi vida, pero no por eso dejó de ser enriquecedora, donde se experimentaban distintos tipos de lecturas, sensaciones, etcétera, etcétera. Y uno leía desde Kerouac hasta William Burroughs,
pasaba por Castaneda y después seguía con Jung. Entonces el cerebro de uno iba procesando todo eso. En una época me puse a seguir una especie de, no sé si era chamán, pero así se llamaba, o sea, así se autodenominaba, y que había que ir a Córdoba, y de ahí nos fuimos hasta Misiones, y de ahí terminamos en Minas Gerais, y ahí terminé casi convencidísimo de que en una comunidad que había ahí, con gente que seguía a Trigueriño, entonces ahí se hablaba, por ejemplo, que habían ciudades subterráneas, o que habían ovnis que iban a venir, o que habían muertos que nos iban a hablar, o que las piedras preciosas, las gemas, y era todo muy cierto. De alguna forma fue la primera experiencia de acercarme a lo alquímico, a lo metafísico y a todos estos conceptos que de alguna manera a todos nos atraen y siempre buscamos. Lo que pasa es que me quise ir a ese momento de mi vida, casi 30 años atrás, porque de alguna forma me sirvió para reconocer ese momento. Hola Gla, hola Adri, hola Mai, hola Lau, cuánta gente copada. Me sirvió de alguna manera para reconocer que todas esas expresiones, esos lenguajes y esos métodos no me permitieron realmente alcanzar lo que promulgaban. Entonces yo no puedo tampoco criticar al que esté buscando eso en este momento de su vida, porque cada uno lo encuentra en su momento. Pero a veces tenemos esa dicotomía de, si vos ves un amigo o alguien conocido que va a tomar un camino y vos ya sabés que ese camino termina en un callejón o pega la vuelta y vuelve, ¿lo dejás vivir su experiencia o intervenís y le sugerís otro camino o le anticipás lo que va a ocurrir? Y a veces en la vida tomé distintas actitudes a esto que les digo. En este momento casi tengo como Hola, ¿cómo va? Normita querida, qué bueno que estés aquí. Tengo casi la certeza que en este momento tenemos la necesidad de ayudar de alguna forma, anticipándole a alguien que tal vez se lo pueda experimentar, pero de una forma sintética o prevenida. Y eso podría, digamos, siempre abonar este método que vamos a usar ahora también para dialogar, porque voy a tratar de responder preguntas, si las veo, y también para recibir. ¿Qué podría decir entonces que aprendí primero de esas experiencias muy locas, místicas, donde esperaba que hubiera una ciudad subterránea o algo de abajo, algo de arriba, algo a los costados, y tal vez en ese momento de mi vida yo necesitaba que ese algo se manifestara acá, porque no sabía de otras cosas. Entonces todas esas primeras experiencias un poco caóticas, un poco alucinógenas, relacionadas con querer ver, tocar, que la ciudad subterránea, el ovni de arriba, o que todo fuese así fácil, espontáneo. Me tomo algo y en vez de andar comiendo sano, meditando, respirando, ya está. Veo a Dios en 2 segundos. Y lo probé ese camino. Y como siempre decimos, a la hora de evaluar porcentualidades, no lo deberíamos mezclar con la palabra espiritual. Porque ¿qué tiene de espiritual todo eso que dije? Lo que sí está bueno que en estos lugares que accedí por primera vez, fui dándome cuenta que había algo en común, que era el comentario de que había mundos, otras humanidades en esos mundos, y que cada pueblo
hablaba de esos otros mundos y otras humanidades, cada uno a su manera. Si hay algo que tenían en común la sociedad teosófica, los ocultistas, los espiritistas, es que de alguno de esos mundos, que no vamos a profundizarlos porque eso es para otro live, pero que en el mundo más inmediato, supongamos, para hacer una breve referencia a lo que es casi un CBC en todas las antiguas tradiciones. 4 mundos, 4 cuerpos, pero nosotros hoy estamos hablando de 7. Lo que pasa es que de esos 7, los 4 normalmente mencionados es porque interactúan, o porque pueden tener un método donde algo espiritual pueda conectarse con la mente, con lo astral o emocional y con lo físico. O al revés, puedo estar bailando, o comiendo, o haciendo el amor, o meditando en un acto físico, cambiar mis emociones, entrar al astral, entrar al mental, llegar al espiritual. Siempre vamos a acordarnos que nuestro idioma castellano es limitado y también puede ser limitada mi mente al expresarme y la de alguno al entender. Entonces, sabiendo siempre estas limitaciones del lenguaje y del transmisor y del receptor, tratemos de aplicar esta misma frase, lenguaje, transmisor y receptor, a cada mundo. Entonces, hubo una humanidad en ese mundo astral, que no es el espiritual ni el mental, sino el astral, el más cercano a este, que dijeron que en ese mundo habían 7 grandes naciones, o sistemas, o humanidades. Y seguramente que no estaban acá, en el mundo físico. Por eso se llaman antediluvianas. Se les dice históricamente, mitológicamente antediluvianas, porque se interpreta que el diluvio es como, sea un mito o un drama simbólico, es de alguna manera, en el lenguaje que más te pueda interesar verlo representado, es parte de esas humanidades descendiendo, agua, que es igual agua astral, inundando la tierra, o ángeles caídos, cada pueblo lo llama como quiere. Y que en esa bajada, o en esa caída, o en ese hundimiento atlante, o como cada uno le quiera decir, hubieron humanidades intermedias que conservaron la comunicación. La palabra conservar la comunicación puede ser, puedo cruzar ese bosque y entrar nuevamente a Atlántida, pongámosle un nombre, o puedo estar acá haciendo un ritual, un ejercicio, una meditación, y me conecto con un maestro que yo tuve en Atlántida, o que tuvo mi bisabuelo, un ancestro, o traigo por algún ejercicio, o por alguna piedra, o ritual, o talismán, una energía de ese lugar. Todo eso es comunicación, y tiene estas 3 etapas que acabamos de mencionar. Puede haber un pedido, una oración, un rezo, un mantra, o sea, puedo estar transmitiendo desde acá algo, que muchas veces a eso se le llama invocación. Eso tiene un lenguaje o un método, y a su vez hay un receptor donde fuera. Si hay feedback, si lo que yo pregunto vos me lo respondés, o si lo que yo te pido me lo das, o si lo que yo trato de explicar lo entendés, es muy probable que haya ahí intercambio. Si yo digo que soy un canalizador, o que me conecto con antiguas memorias, o que recibo mensajes, lo primero que tenemos que interpretar, al igual que un camino, que es lo primero que interpretamos en un camino. Camino, 2 puntos, lenguaje o canal. Un camino, más allá de lo que yo diga, viene de un lugar y va a un lugar. Entonces yo te puedo hablar de conciencia, iluminación, expansión,
rayos cósmicos, arcángeles, pero ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? Eso que acabo de decir es un código. Se hacen, les dejo, si quieren, toda la vida para experimentar cualquier ciencia oculta, arte, religión, terapia alternativa o lo que fuera, que incluya dentro de su enseñanza conectar, comunicar, canalizar, etcétera, etcétera, y van a ver que siempre hay esta triplicidad de analizar ese camino, ese sendero, ese sistema, de dónde viene, a dónde va, quién lo transmite. Clave 1. Entonces, vamos a suponer que si estoy dando un vivo ahora y hay alguien recibiéndolo ahí, que veo que ya hay varios y muy copadas las personas que están, lo mismo ocurría desde tiempos antiquísimos entre una humanidad que había quedado en el astral, o humanidad, pongámosle seres, y los que estaban acá ya encarnados en el mundo físico. Y esa comunicación se fue perdiendo, se fue cortando o confundiendo. Entonces la gente recurría a lugares o a oráculos, escuelas de misterios, sacerdotes que tenían supuestamente ese arte para o hablar con un dios o atraer tales entidades, fuerzas elementales, los genios de tal elemento, de tal cosa, de los nombres divinos para los hebreos, bueno, todas las religiones, las escuelas místicas o esotéricos, de los más notables que tuvo la humanidad. Podríamos mencionar desde la India al Tíbet, a Japón, el Zen, el Tao, los esenios de Tierra Santa, o los magos parsis del zoroastrismo y del mitraísmo. Todos supuestamente tenían un sistema que había venido de otro lugar. Y habían algunas personas que conocían ciertas claves o formas de ir lentamente y gradualmente conociéndolo, aprendiéndolo y aplicándolo. Todo eso llevaba mucho tiempo. Y ese tiempo y esas escalas evolutivas, mucha gente se tomó el gran trabajo de organizarlo. Y organizarlo significa grados. Equipo que administre, regule y enseñe y te ayude. ¿Cómo pasa en las escuelas, en los centros médicos o en cualquier cosa que uno estudie en la vida? Lo primero que se sabe en esta tradición antediluviana o 7 grandes islas es que en todos los lugares había una primera parte, hola, ¿cómo va?, que era experiencias autodidactas o personales. Hoy, ¿qué sería eso? Yo leo libros, miro en internet, hago cursitos, pero no tengo esto que acabamos de mencionar. No tengo instrucción, ni maestros, y si tuve escuelas, me da vergüenza decirlas. Lujita, ¿qué haces? ¿Cómo va? Entonces puede ocurrir eso. Pero eso se sabía en la antigüedad, que era el primer paso, se llamaba el patio público, que hoy le diríamos la cultura pop, que no es solo de popular, sino de todo lo que sea fácil, espontáneo, y que diga, no necesitamos maestro, ni instrucción, ni nada, todo es vibrar, todo eso en la antigüedad también pasaba. Y la gente que quería eso tenía religiones. Entonces las religiones sintetizan todo eso. Puede ir cualquiera, vibrás, sonás, y no necesitas ni grado de nada. Entonces se sabe que, bueno, en algunas religiones ese camino, Dios me habló, o te curaré, todo, se multiplicó demasiado. Volviendo a las 7 grandes islas, ¿cuáles serían esas 7 grandes islas? En casi todos lados se concuerda en mencionar a atlantes, lemures, indoarios, hiperbóreos, mu, toltecas y turianos. Todo eso que acabo de mencionar, hagan de cuenta que no vamos a encontrar un resto arqueológico, que no vivieron en un planeta físicamente acá,
Tal vez un Atlante yo no lo encuentre en el océano Atlántico, y a un lemur no lo encuentre en África, y a un hiperbóreo tal vez no lo encuentre en Noruega y Islandia. Lo que sí puedo encontrar son subgrupos que descienden de esas 7 grandes islas o tradiciones. Cada una de esas cosas que acabo de mencionar, a partir del 1700, 1800, cuando llega todo ese vocabulario a muchos lugares, porque en otros lugares ya estaba, siempre estuvo. Al principio se transmitía de boca en boca, en algunos momentos telepático y en algunos momentos simbólico. Simbólico, ¿qué es simbólico? Canto, bailo o dibujo, y ahí hay oculto información, cosas. O escribo un poema. Bueno, pero a partir de que Europa llega a distintos lugares del planeta y los domina, que antes estaban en manos tal vez de un imperio musulmán o chino-mongol, pero cuando los europeos entran en esos lugares, sin juzgar si fue gente negativa o positiva, llevan todos estos conocimientos a Occidente. El yoga, si ustedes miran, anterior a Alejandro Magno, casi ni los únicos que lo conocían eran iniciados que viajaban a ciertos lugares de la India y flasheaban con respirar de tal manera, hacer cantos, mantras o posturas, o comer de tal manera que los dejaba en un estado donde podía haber cierta manera de conectar más interesante que las que usaban por ahí en la iglesia, en la mezquita, en la sinagoga. Entonces, estos lugares donde había un método de conectar de una forma más profunda o verídica o coherente, para muchos personajes del pasado, fue el comienzo de la sabiduría. Podríamos decir que la humanidad nuestra tuvo etapas donde su escala evolutiva realmente no es que fue una nueva humanidad porque lo pusimos en Instagram y dijimos somos la nueva humanidad, somos el nuevo... No, hubo gente que lo hizo tal vez anónimamente, de a poquito, y generó el Renacimiento o la Revolución Francesa o el humanismo o la psicología. Y todos esos movimientos que contribuyeron a que una persona que tuviese un trastorno psiquiátrico no fuera considerado poseído por un demonio, o que una mujer que tenía tal vez un ataque de histeria o de angustia no fuera considerada diabólica. No pasó mucho tiempo de esto. Incluso siguen habiendo ciertos estilos terapéuticos psiquiátricos que aconsejan con otros métodos, pero la búsqueda de la exterminación del efecto antes que trabajar la causa. Bueno, ustedes ya me conocen, siempre doy la vuelta a la manzana y vuelvo. Dani querida. Entonces, de estas 7 grandes islas, si le podemos decir la palabra islas, le podríamos decir centros o antiguas humanidades, cada una tenía su propio sistema de conectar. Y esa conexión tenía grados. De esos grados, supónganse, dijimos que el primer grado de que coinciden todas estas tradiciones, igual para ti, Dani, querida, en ese power país llamado México. Bueno, los toltecas, que es una de estas grandes islas que vivían en el astral y tenían su propio sistema de conexión, son todas las tribus y ancestralidades autóctonas que van desde Canadá, pasando por México, hasta la cordillera de los Andes, acá
interminablemente acá. O sea, iba a decir acá Mendoza, pero no, Mendoza, Río Negro, hasta toda la cordillera. Todos esos troncos salen genética, mitológica y espiritualmente de lo que se llama el tronco tolteca. Ojo, tengo que autocorregirme. Todo esto que estoy afirmando es porque yo soy, querida, ¿cómo te va? Es porque yo estoy convencido de que es así. Ahora, como a veces me cae mal cuando escucho personas que afirman cosas categóricamente, pero que pueden estar equivocadas, siempre dejo el margen de la duda. Entonces, mi manera de ver es que estas 7 grandes islas o centros de conocimiento que estaban en el astral, cada una tenía su propio sistema. Mucha gente se la pasa toda la vida buscando paralelismos de, mirá cómo en el Machu Picchu encuentro un jarrón que tiene una forma parecida a un jarrón que hay en China. Y claro, si son todos turianos, no hace falta deslomarse ni volverse loco buscando 5000 paralelismos, porque ya sabemos, con saber lo que son los turianos, ya está. Ahora, lo que sí es difícil es si yo trato de identificar que esas 7 grandes culturas madres, islas o troncos de conocimiento tengan que tener todo igual. No, tienen cosas iguales y tienen cosas diferentes. Hoy estoy tratando simplemente de, cuando veo que hay coincidencias entre los atlantes o pueblos derivados de ellos, indoarios, lemures, cuando veo que hay 4 coincidencias en 7 centros de conocimiento que están en el astral, digo, esto lo tomo, porque si hubiera una votación ganan, ¿no? Son 4 en 7. Entonces, el método que siempre uso para afirmar esto es porque veo que en 4 lugares al candidato, a la persona o el conocimiento se le decía, todo lo que busques por tu cuenta, sin instrucción, sin maestro, sin gradualismo, está bien, pero es el capítulo 1, la primera parte, de 7. Todo hoy tiene que ver con ese 7. Ok, si ese era el 1, que es mi búsqueda, mi curiosidad, mi rebeldía, mi ímpetu, en redes o en la vida o por ahí, ¿cuál será el séptimo? Bueno, el séptimo es tu capacidad de fusionarte con lo que para vos sea un mensajero divino. No es fácil lo que dije, pero fusionarte con un mensajero divino también tiene etapas. A todos nos encantaría, me tomé una pepa, ya está, soy Metatron. Sí, es probable que tu mente se lo crea. Y es probable que a todos los que vos quieras enseñarles ese sistema les hagas repetir lo mismo. Y eso es un error. Entonces, este método, que lo podríamos llamar la metamorfosis del buscador, necesita grupo alrededor, necesita guías, instructores, acompañantes. Nadie se autoinicia porque nadie se puede autoevaluar, ni por más que yo sé que puedo tocar música a mi manera y mirar videitos y mirar cosas de los demás y copiarlos, distinto es cuando lo tengo que transmitir a otros o evaluar la veracidad o aplicación de las conclusiones que yo saco. En cambio viene una persona y te dice, no, mirá, esta mano tenés que ponerla así, y si haces con esta a propósito, esas técnicas, o que nosotros muchas veces le decimos sheites, hay un montón de pueblos que lo conservan.
y ese método suele ser séptuple. Bueno, pero esta idea es la idea que hizo mucho furor en el 300 antes de Cristo, porque hubieron un montón de lugares donde mucha gente entraba en estados como mesiánicos, a veces reales, a veces mitad, y a veces psiquiátricos, como el delirio místico, ¿no? O el delirio mesiánico. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo podemos ser sutiles? Lo pueden ver en cualquier retiro donde vayan, o secta, o hermandad, o en religiones, donde hay un montón de gente que por ahí entra en un trance verdadero, alguno que se desmaya, pero hay otros que quedan con un problema psiquiátrico por esa experiencia. Y lo que uno siempre trata de aprender, evaluar, son las formas más equilibradas de hacer las cosas. Por lo menos a mí me enseñaron eso, y en esa etapa donde empecé este vivo, que dije que estaba buscando en la hermandad de Trigueriño, en Minas Gerais, el mundo, las 144.000 almas que iban a sobrevivir, y Atlántida, los lemures y los pleyadianos y los reptilianos, claro, y hubo una humanidad que se fusionó, todo ese laberinto mental que tenía muchas cosas ciertas, pero el problema era la forma de prepararlo mentalmente. Hoy vuelve a pasar lo mismo. Voy y tomo, mirá los Illuminati, mirá los pleyadianos, mirá geometría sagrada, cábala, tarot, hongos y sanación, y hago y sale lo pruebo. Sí, no sé qué pasa, el gusto de este licuado. Todas las cosas que por ahí, los ingredientes están buenísimos. Entonces, eso es lo que se estudia. Y así como el primer nivel en estas escuelas iniciáticas o centros del saber, que estaban en otra dimensión o en otra humanidad o en otro lugar, cuando vinieron estos pueblos, se multiplicaron a su vez en 7. Esas 7 grandes islas, humanidades o centros de conocimiento, como a vos más te guste ver la novela, se sabe, casi por una fracción matemática, que a medida que la energía desciende se multiplica. Y nuestra tarea es, a medida que queremos ascender, sintetizarla. A medida que baja, se multiplica. Cuando le quise explicar esto en 1990 a un grupo de gente que estudiaba metafísica, se les complicó todo el cerebro. Claro, estaban acostumbrados a sube la luz, baja la luz. Cuando ya le hablaste de fraccionalidades y direcciones, no. Entonces, bueno, váyase a otro lado. Cada uno de estos grupos entonces se subdividió en otros, y dentro de estas subdivisiones, uno de esos grupitos se llamaría semitas, caldeos, sumerios, hindúes, babilónicos. Todo ese tronco semita, que para mí es el que me guía siempre, que armo hace casi 26 años los círculos Aleph, Bet y demás, lo elijo porque tiene estas 4 compatibilidades. En algunos lugares de la India, en algunos lugares de Babilonia, en algunos lugares de Canaán o Fenicia, en algunos lugares de Grecia, había algo en común. Eso en común podríamos decir que es la transmisión de un estilo de conocimiento con esta fusión, que en el 7º nivel es una figura o un humano o algo que realmente existe, se fusiona con otra cosa. Entonces, la primera de esas fusiones, hay un personaje, no voy a profundizarlo porque es para todo un vivo más, que se llama Enoc. Enoc, van a ver que hay como 3 Enoc en la historia. Hola. Saluda a los 20 que van saludando.
el Enoc que más nos podría servir es lo mismo que cuando uno dice Buda, Cristo, Apolo, lo que fuera. El estado Enoc. Enoc, Metatrón, Elías, Juan, todas estas cosas que vengo mencionando son fusiones, son maneras de comprender que hay tal vez un Dios, un mensajero divino o algo elevado para vos que en algún momento de tus búsquedas o de tu entrenamiento, en su momento más elevado, más metamórfico, se une con vos. Esa unión le podemos poner varios nombres, que sea, como dijimos al principio, conectar o comunicar. Conectar o comunicar algo macro con algo micro. Mi conciencia con alguna conciencia más elevada. Esto que digo ahora en chiquitito, hay pueblos que se entrenaron en hacerlo de una manera un poco más amplia. Entonces, esa conexión, esa comunicación o esa unión la hacían en grupos. Y al hacerla en grupos, conectaban otro tipo de cosas. Hay algo muy interesante de todo esto que estamos hablando, que es que el método de conectar eso, André, querida, el método de conectar esos sistemas o canales tuvo interferencias acordes al paso del tiempo. El paso del tiempo, como nos pasa a nosotros. Paulis, rubia, poderosa, la compañera de la vida, compañera de muchas cosas, desde creatividad hasta proyectos. Me encanta que estés ahí, Paulis. Sí, yo también. Bueno, quédate acá oyendo todo lo que estoy diciendo y vas a ver esto de alguna manera interesante. Entonces, este sistema que se había perdido y que es como una manera de conectar, una manera de tener 7 formas de conectar. Una conexión personal, una conexión grupal, una conexión geo, ¿qué haces? Una conexión mística, terapéutica, telepática, emocional, sexual, artística. Son tantas las formas en que se sabía que se podía conectar, que estos pueblos, y no llegaste tarde, estoy ahí entrando en una etapa media de esta charla, tal vez entraste en la mejor parte. Entonces, todos estos sistemas que les acabo de mencionar, atlantes, lemures, hiperbóreos, turianos, toltecas, mu, indoarios, es en indoarios que me detengo. ¿Por qué? Porque indoarios para mí engloba el sistema de comunicación que a mí más me gusta y aplico. Porque todo esto que les estuve mencionando, hubieron pueblos que descendieron de ellos y después se fragmentaron y se multiplicaron. Y en Sumer ocurrían cosas fantásticas. Casi les podría decir que todo lo que los hebreos, cristianos y musulmanes aplican, que después adaptaron a religiones para que el pueblo lo entendiera, viene de ahí. Viene de los sumerios, los acadios. Y sumerios y acadios en la zona indoaria, es el norte de la India, y son costados de Armenia y de Irán y de Persia y de Fenicia, y toda esa zona tenía un sistema que básicamente, luego, a mi manera de ver, es la Kabbalah. Pero es también el yoga, y es el sufismo, y también es el tarot, y también es la magia, y también es el chamanismo. O sea, todos los sistemas que para mí son súper grosos, útiles y aplicados en Occidente, vienen de ese lugar. Entonces, ese lugar, todos estos personajes que les mencioné, que son Metamorfosis, Enoc, Metatrón, Elías, Juan, con solo ir
Miren, les tiro un dato, si quieren, muy interesante. El séptimo rey de la escala real sumeria, verificado por historiadores y demás, se llama Emeduranki. Emeduranki es Enoc. Así como Gilgamesh es Noé, Unapishtim es Noé, se sabe esto. Son como paralelismos. ¿Y saben lo que significa Emeduranki? Es muy interesante. Tur-Anki es lugar de unión de cielo y tierra. Lugar de unión de cielo y tierra. Hola, hola, hola. ¿Qué es cielo en la cábala? Es el mundo mental. ¿Qué es tierra? Es el mundo físico. ¿Cuál es el lugar que une el cielo y la tierra? Que une la mente y el cuerpo. Que une los pensamientos y las acciones. El astral. Entonces, todo este mundo astral es ahí donde están las escuelas, los maestros, las tradiciones y los lenguajes. En ese mundo astral, que estaban estas 7 islas o sistemas de conocimiento, nosotros podemos heredar, ¿qué dice Ceci? Traer el cielo a la tierra. Exacto, corazón también, me encanta, exacto. Palabras muy significativas. Entonces podríamos decir que ese cielo, que es el mundo mental, y la tierra, que es el mundo físico, tienen en el medio el astral. Cuando digo mental, ya sabemos, no es esta mente bastardeada que es lo racional, el que estudia, lee, no es la erudición intelectual, es la mente conciencia, es la mente memoria, es la mente mensaje, es la mente que me permite recordar lo que soñé, si no, ¿cómo lo recuerdo? Ay, no, siento que soñé, pero no lo recuerdo. No está bueno, ¿no? Con el sentimiento no nos alcanza. Entonces hubieron muchas personas que esto que estamos haciendo lo codificó, lo ordenó. El yoga, el mitraísmo, los sufíes y los esenios. Todo esto que acabo de mencionar, yoga, mitraísmo, sufíes y esenios, son todos semitas indoarios. O sea, todos tienen un canal en común. Y ese canal en común, obviamente como se sabe que tiene 7 líneas, cuando los cabalistas se formaron, tuvieron 7 líneas, que es muy bueno que cada uno experimente en algún momento de su vida un poquito, aunque esto que estoy diciendo en muchos lugares no se sabe o no les conviene que se sepa. Porque si yo te quiero vender una receta y te digo que hay 7 formas de preparar pan, y por ahí no te seduce tanto la mía solamente. Pero yo no trabajo para tener un club de 1000 personas, porque no podría escuchar a cada uno. Con que 10 que conecten, eso que conectan, lo lleven a su vida y lo pueden aplicar, usar, ya está. ¿No dice la Biblia por cada un sadik 1000 que no lo son? Entonces la escala está invertida, ya lo sabemos. Y en un recital de Spinetta, ¿cuánta gente hay? Anda a un recital de... Bueno, no, me dan con un cuaño... Iba a decir Chayanne, pero no. Anda a un recital de cualquier otra cosa. De un DJ o lo que sea. Bueno, nunca se mide la cantidad con la calidad, ¿no? Menos en los mensajes. Vamos entonces a poner las 7 escuelas probables. A ver, Penny, que quiero leer lo que pone Geo. Fans. Muy bien, exacto. Primera escuela que vamos a poner entonces, o primer línea, que puede... Cuando dije Kabbalah, es porque estoy hablando de un sistema alucinante que unifica el tronco indoario con los semita. Porque en todos, ¿qué era la clave en todos? Ok, qué lindo eso, unirme con un mensajero divino. Pero ¿cómo? Bueno, entonces eso necesitaba instrucción. Que viniera alguien, maestro, rabino, sacerdote, chamán, bruja, santa, lo que vos quieras, y te dijera, no, mirá, tal día, tal hora, con tal luna, con tal comida,
con tal perfume que te voy a poner, rezá así, bailá así, o mirá esta letra, o meditá de esta manera, o esperá, dejá pasar 10 minutos. Todo esto que estoy diciendo son métodos. Y los métodos se aprenden, se practican y llevan tiempo y grados. Todo el que te diga que no existe eso, evidentemente no lo tuvo, o lo tuvo y se está apropiando de lo que a otro le pasó. Entonces, Tierra Santa, el primer lugar que voy a mencionar, un lugar alucinante, que recomiendo a todo el mundo que en algún momento en la vida lo visiten. Cuando digo Tierra Santa incluyo no solo al Estado de Israel, sino al Líbano, a Siria, a Jordania, toda la zona donde se hizo esta síntesis inicial. Marian, querido. Entonces dije, de estas cosas séptuples que venimos mencionando, los pueblos que lograron sintetizar esto, el primero que estoy mencionando ahora, que es la teoría de la Kabbalah, empieza en Tierra Santa. El otro lugar que voy a mencionar es una línea, una tradición de Kabbalah de Egipto. Como bien dije que Tierra Santa no era solo eso, cuando digo Egipto tampoco es solo eso. Incluyamos a Túnez y Grecia, esa partecita del Mediterráneo. Después Babilonia, Persia. Después algo que se llama Sefarad. Sefarad es, es España, Portugal y Marruecos. Son la parte de esta parte de África y de Europa que estuvo en una época dominada por musulmanes, y como los judíos se llevaban bien con los musulmanes, por un momento, fueron a vivir ahí, vivieron muchos años y generaron una cábala, que es la cábala sefaradí, que es la cábala que se practicaba en Portugal, España y norte de Marruecos. Luego hay otra cábala que se llama de Provenza, la cábala provenzal, la cábala que, aunque Barcelona también es España, tiene otro estilo. La de Barcelona, igual que la de Francia, de Lumel, la de Occitania y la de parte de Italia, es otra escuela distinta. Después está la Ashkenazi. La Ashkenazi es la de Alemania, Holanda, Ucrania y todo lo que era del Imperio Ruso en esa época. Y después hay una cábala que se llama la cábala esotérica o moderna, que estuvo tanto en Europa como en América. 7 escuelas distintas. Es complejo afirmar que un cabalista dice tal cosa. Me obligo a mí mismo a decir, espera, un cabalista de la escuela de Tierra Santa, no, egipcio, no, babilónico, no. Bueno, todo esto que acabo de mencionar, cada uno tuvo un sistema propio. Dentro de esos sistemas hay muchos llamados libros. Los de la Kabbalah, los más famosos, ya saben, son, bueno, la Torá, ya sabemos, es como el himno sagrado en la Biblia para los cristianos. Pero después está el Zohar, que ya lo deben conocer porque se ha vendido y transmitido como si fuese una revista popular. El Zohar, el Sefer Yetzirah y el Sefer Abahir. Pero hay un libro anterior a todo eso, el Sefer Ratziel, que supuestamente, dentro de sus informaciones, estaban los métodos para ¿qué? Nombres divinos, arcángeles, ángeles, fuerzas elementales. Toda esa cosa que acabo de mencionar es secreta, por eso solamente la voy a mencionar. No voy acá en un vivo y con personas conectadas que no conozco a ponerme a hablar de un sistema de conectar con arcángeles. Primero, sería un cara dura, después sería un hipócrita, no cumpliría con los códigos y los tomaría ustedes por tarados, porque si yo pienso que con solo decirte, mirá, si vos hoy a la noche pensás en Miguel, el arcángel va a venir, y entonces no solo estoy contradiciéndome, sino que Miguel me va a matar. Porque
¿qué hago con todo lo que acabo de decir? De hacer las cosas correctamente, el gradualismo. Sí, ya dijimos, el primer grado, podríamos decir en vez de grado, la primera experiencia, la primera forma de conectar es autodidáctica, impulsiva y espontánea. Pero si hay 7, es porque debe ser la menor en importancia esa. Debe ser o la más básica elemental. Todos estos lugares que yo les mencioné también tienen variaciones con el tiempo. Porque así como al principio hubo una cábala que era en Tierra Santa, en lugares como Jerusalén, Safed, o lugares que fueron rotando, muchas de esas personas migraban y por ahí se iban a pasar 20 años de su vida estudiando en Alemania. Y después venía un problema y volvían a Tierra Santa. Y entonces, después, todo esto que yo mencioné al inicio, como 7 líneas o escuelas o tradiciones, después tuvieron interacciones. Entonces, por ahí uno que había tenido una formación en Ucrania, después estaba 20 años de su vida en Tierra Santa, y después terminaba viajando a América. Y entonces interactuaban. Por eso todo esto lleva tiempo, grados, donde a veces hay que tener primero una formación mística, después una terapéutica, después analítica, y va pasando así. Pero podríamos decir que paralelamente a estas escuelas que les mencioné, de... Hola, ¿cómo va? De Kabbalah, que tienen sus tradiciones y sus maestros y sistemas, si me preguntan a mí, parte de lo que explicamos normalmente en los talleres Aleph o Bet y demás, la parte que tiene que ver, que nosotros utilizamos, los sistemas de meditación, del árbol de las esferas, incluso de tarot o de visualizaciones, son una mezcla de la Kabbalah enseñada en Tierra Santa, Babilonia, provenza o occitana y esotérica. No mezclo la sefaradí, ni la egipcia, ni la babilónica. A veces sí, hay elementos que son compartidos y compatibles, pero no adhiero a muchas de las cosas que transmiten, entonces tengo más bien esta identificación con estas que mencioné recién. Pero bueno, después comprobé que esta forma gradual y evolutiva, tanto de aprender como de intentar conectar, tiene esta magia del 7. Y cuando digo la magia del 7, cuando dije la Kabbalah esotérica, es porque hubo un momento donde todos estos conocimientos que nosotros dijimos, cuando Europa quedó en manos de la Inquisición, del cristianismo, hubieron hermandades, templarios, cátaros, herméticos, rosacruces y masones, que conservaron estos sistemas. Todos estos sistemas tienen una línea de transmisión, la famosa Casa de David, padre de Salomón. No es otra cosa que la adaptación de toda esta sabiduría fenicia, caldea y sumeria, junto con la egipcia. Eso es el espíritu de la Kabbalah. Una mezcla muy correcta de arcángeles, geometrías, vehículos, palacios, nombres divinos, aplicados al inicio como una ampliación de la conciencia, luego como un método de comer correctamente. Y si mi apellido es Yohet, el Yohet era el matarife ritual, ¿no? Y
Todo esto se hereda en la masonería y en el esoterismo, casualmente hermandades ultra prestigiosas que en su propia filosofía y conocimiento tienen un montón de tradiciones del zoroastrismo y del mitraísmo. Miren qué interesante. En el mitraísmo, que era el culto secreto que practicaban todos, el mitraísmo es uno de los primeros cultos que unifica el tronco indoario. ¿Por qué? Porque hay un mitra hindú, Mitra Varuna, hay un mitra persa, el mitra que lucha con el toro, y hay un mitra romano. Cuando Alejandro Magno ve que todo el mitraísmo es practicado por toda su tropa y lo lleva a Alejandría, luego esa fusión de hebreos con judíos, de hebreos con griegos, digo, genera el gnosticismo. Toda esa mezcla tiene algo en común, que es la unión de toda la filosofía, toda la magia, todos los conocimientos de... ¿Cómo va? Me encanta que haya gente tan copada conectándose. Toda esta mezcla de conocimientos y filosofías en el mitraísmo, en el alfabeto enoquiano, en la escuela de Akiva y en todas estas 7 tradiciones de la Kabbalah que les mencioné, babilónica, egipcia, de Occitania, de cátaros y masones templarios, la española, la tunecina, todos tenían en común estas etapas, estos grados de apertura o grados de conocimiento o de canalización. Mucha gente ve que a veces en la masonería hay un compás, pero el compás tiene distintas medidas que tienen que ver con el gradualismo. En el mitraísmo, que luego el cristianismo toma todos sus conceptos, habían 7 grados. El primero era Corax, el cuervo, y el último era Pattern, Papa. El último grado del mitraísmo es Papa o Padre. Por eso la corona del Papa se llama Mitra. Mitra ya saben que es un mensajero divino, un personaje, un mito, un héroe que representa un conector. Conecta, va y viene entre mundos. Y todo lo que pasa en el mito o en la leyenda ya sabemos que oculta una aventura personal nuestra de ir tratando de conectar nuestros cuerpos o conectar mundos o energías o mentes, como cada uno le quiere llamar, que hay en esos mundos. Cuando tuve la suerte de formar distintas enseñanzas y estar dentro también de la masonería y los Rosacruces, comprobé algo muy interesante. Vieron que así como hay un montón de escuelas de Kabbalah, hay un montón de ritos masónicos. No es lo mismo el que practican en Escocia, Gales, Irlanda, el rito de York, el de Memphis, el francés. El rito francés tiene solo 7 grados. Pero en el rito que yo iba, que era el escocés antiguo y aceptado, el 7º grado es muy interesante, porque es el de presbote o juez, pero es el grado del maestro irlandés. Se sabe en la antigüedad que Irlanda fue heredera de un montón de caballeros y antiguos buscadores de conocimiento que, perseguidos por hogueras, torturas y muerte, escaparon. Y uno de los grandes lugares donde escaparon muchos de ellos es Escocia, Irlanda y Gales. En esos lugares, en sus catedrales, se refugió un montón de conocimiento. Ese conocimiento quedó vivo y formó parte de una tradición, tanto de la Kabbalah como de la masonería y luego del tarot, que todos le llaman esotérico. Para sobrevivir normalmente había una catedral que hacía toda la tarea común, pero ocultamente o en otros momentos, abajo de esa catedral había una escuela o habían rituales. Así funcionó el mitraísmo, así funcionaba la Kabbalah judía, así funcionó todo. Entonces, este 7º grado
que también está totalmente identificado con todo lo que nosotros venimos conversando hoy, está representando lo mismo que hablamos al principio. Si el primer grado es mi espontaneidad, mis asociaciones mentales rápidas y demás, o mi fusión, en el séptimo grado es la metamorfosis por momentos o estable de tu conciencia con alguna conciencia superior, o de tu energía con alguna energía superior, o de tu grupo con algún grupo superior. Y en eso se basan todos los rituales, tradiciones y sistemas, en formas de rezar, orar, comer, vestir, momentos del día, del mes del año, piedras, plantas, medicinas, etc. Todo esto que les mencioné en tronco indoario mezclado con semita, y que es la receta mágica de un sistema de conectar, hubo que en algún momento ocultarlo y velarlo, y se hizo dentro del tarot. Estoy escribiendo un par de libros al respecto y estoy también diseñando mi propio tarot, pero lo que sí puedo como decir brevemente, y ya les voy a decir por qué, brevemente. Sí, hay una pregunta que opino. No voy a opinar con nombre y apellido, pero voy a sí hacer una mención luego al respecto. Me preguntan por qué hay un personaje que vio uno en estos 30 años de seguir el esoterismo, el misticismo, el ocultismo, ir a cursos o ir a escuelas. Hay un personaje que lo veíamos siempre entrar en distintos lugares y con la misma actitud complicada, que era apropiarse, se autodefinía como un autodidacta, pero escuchaba una charla o veía un video, se apropiaba de los conceptos que por ahí decía un maestro que uno conocía, y después iba y daba una charla repitiendo todo, o copiando, o deformando. Y hay veces que en algunos temas, como cuando uno va a dar cursos, es delicado, porque ¿qué estamos viviendo en esta época? Yo voy a ir a tomar un curso de sanación con plumas de cóndor. Y voy a tu quinta, vos me lo das, y a los 2 meses te pregunto, me decís, tenés la maestría de sanación con pluma de cóndor. Yo voy y hago lo mismo y se va generando, y digo cosas que por ahí escuché de un aborigen hablando en la cordillera, y lo desvirtué, lo degradé. Y eso, ¿qué está pasando en esta época? Se ha multiplicado de una manera, gracias a Internet, YouTube y todos estos centros que forman conceptos equivocados. ¿Y qué es lo bueno de la iniciación? ¿Qué es lo bueno de los grados? ¿Qué es lo bueno de tener una instrucción y una tradición? A ver, vamos a leer la pregunta. Ok, dale Dani querida. Que todos estos caminos que estuvimos hablando normalmente tuvieron que lidiar con esto. ¿Cómo hacemos para que este conocimiento o estos conceptos o estos métodos no se pierdan con el tiempo, pero tampoco se degraden y caigan en manos de cualquiera? Entonces siempre existe el simbolismo o la forma de encriptarlo o dejar entrever algo, una realidad oculta o semioculta. Nuestra humilde forma de tratar de hacerlo es rindiéndole siempre tributo a las fuentes para no hacer esto, para no apropiarse, confundir y mentir, que son 3 errores graves: apropiarse, confundir
y mentir, cosas que para muchos son sagradas. Y ojo, tengo que hacer una aclaración. Esto que digo me pasa con 4 conocidos muy famosos y demás, pero que son excelentes seres humanos. Y que podría salir, ir a fiestas, pasarla bárbaro, pero por ahí se ponen a dar cursos introductorios de Kabbalah, o dicen en sus frases, suponete que hace 6 años lo vi en una escuela de alquimia diciendo soy autodidacta, la verdad me encantaría en algún momento saber algo de Kabbalah, pero de repente van 2 meses con un rabino ortodoxo o leen libros y arman un curso de introducción a la Kabbalah. Y obviamente, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué empezamos en este vivo a decir? Normalmente las proporciones están invertidas. Es muy probable que en la historia de la humanidad y actual, cuando querramos hacer las cosas de una manera correcta, verídica, gradual, no sea tan agradable, no sea tan fácil ni espontáneo, y no lo quiera todo el mundo. Una vez me acuerdo que un maestro que había tenido dentro de los seguidores de Soyami, había un estilo de meditaciones que se llamaban de lentes, y vos jugabas con que esa semana usaras un lente para ver la realidad. Un lente simbólico, andábamos con anteojos. Pero era muy sincrónico las cosas que empezaban a aparecer cuando uno trataba de aplicar una mirada X, que podría ser esa semana estar juzgándolo todo o perdonándolo todo, o así hay un montón de formas de ver las cosas. Y me acuerdo cuando tratábamos de usar el lente de lo verídico o de lo concordante, era muy crítico, todos venían en situaciones de angustia y de problemas. Bueno, dentro de todo esto que estamos hablando, la meditación es, hola, ¿qué haces? Otro de los grandes sistemas que se usaba milenariamente en este tronco indoario y que también podríamos decir que se puede dividir en un montón de escuelas. No es lo mismo la meditación que es para los zen, para los yogis, para los budistas, la meditación masónica, la meditación sufí, la meditación que se usa en ciertos rituales. No es lo mismo la meditación para quietar la mente, para visualizar, para iluminar, para canalizar. O sea, podríamos decir que a modo de síntesis final y de cierre, que lo séptuple es una escala evolutiva que tiene la clave de ayudarnos al conocerla a volver. Dani, querida, qué lindo que estés acá conectada. ¿Qué es esa conexión séptuple que estamos hablando? Que estas canalizaciones o búsquedas o conocimientos que cada uno adquiere en su vida, bueno, ya que la tengo a Dani, voy a aprovechar ya que estoy hablando de lo séptuple, que ya tiene una agrupación muy alucinante llamada 7 colores, ya hablando también del 7, que justamente tiene mucho que ver también. En el caso de ella tiene que ver con el arte, la diversidad y un montón de proyectos alucinantes. Pero que ese arco iris, justamente, tanto para Viracocha como para Oyumaré, menciono una deidad de los pueblos incaicos y andinos, o del otro lado, atlánticos, que es afrodescendientes, Oyumaré. En ambos casos, la integración de estas 7 tradiciones sería como parte del poder. Entonces, ¿qué podríamos ver? Esos símbolos, esos mitos, esos cuentos, siempre ocultan, abrazos para vos también, Dani querida, siempre ocultan
el mismo mensaje adaptado en distintos lugares. Esos pueblos que descendieron, ese diluvio o ese hundimiento de la Atlántida es una forma en que estas 7 culturas, colores, sonidos, chakras, arcángeles, islas, escuelas de Kabbalah, formas de meditar, grados de la masonería o del mitraísmo, bajan y en distintos lugares se vuelven a multiplicar y se subdividen y amplían. Todo esto que estoy mencionándoles, hubo gente muy interesante dentro del tronco indoario, semita y sumerio que lo sintetizó en la historia de la Torre de Babel, que es obviamente Bab es puerta o portal. Él siempre es divino. Por eso cada arcángel, menos Metatrón y Sandalfón, que serían Enoc, Elías, con lo que empezamos, el divino, porta divina. ¿Qué dice la Torre de Babel? ¿Qué dice ese cuentito, esa leyenda, que tiene tanto que ver con lo que estamos hablando hoy? El método, el lenguaje, el sistema de conexión, de unión, sea esa conexión meditando, rezando, haciendo un ejercicio de yoga, sexo, arte, conectar. Esa es la clave. Yoga significa unión y Kabbalah, el arte de recibir. Entonces todo lo que nosotros perdimos o que esos sistemas perdieron la conexión. Y Dios me dijo, ven a mí, no pasa nada. Entonces la gente que empezó a buscar otras cosas porque no les pasaba nada, porque no tenían el sistema de conectar, como la electricidad, como si yo fuera un plomero, un electricista, tengo que aprender los sistemas para que conecten y funcionen. Y eso es lo que humildemente siempre tratamos de transmitir, agradecer a los que nos lo enseñaron y rendirles culto y dignificar y seguir enseñando humildemente lo poquito que uno piensa que aprendió de eso. Entonces, de alguna forma, ¿qué cuenta el mito? Que había un montón de seres humanos tratando de llegar a Dios, tratando de volver, tratando de elevarse. Estaban en la tierra y querían volver a ese cielo. Como el mito que aclaramos al principio de Sumeria. Y justamente Babel tiene que ver con Babilonia también. Con esa parte de Indoaria, con Sumer, con Akkad. Construyendo lo hicieron, con la materia. Entonces empezaron a formar una torre. Astro Rocks, querida, ¿cómo va? Placer tenerte ahí. En ese mito empezaron Astro Rocks es la gran astróloga con la que hice varios vivos también. Empezaron a construir una torre, simbólicamente. ¿Y qué pasaba? Construían la torre y se morían un par de personas, de obreros. La torre continuaba. Pero si se caía una piedra en algún momento, hacían un gran funeral por la piedra. Se horrorizaban de haber perdido la piedra que estaban subiendo. La divinidad miró eso, o el dios, o como quiera llamar, y dijo, está bueno el ideal que tienen, llegar a mí. Pero mira, invirtieron los valores. Para ellos vale más la piedra que el ser humano. Traduciéndolo a nosotros, vale más la cantidad de seguidores, vale más el dinero que voy a ganar, vale más la fama que lo verídico de lo que estoy transmitiendo, vale más lo terrenal que lo espiritual. Y entonces, ¿qué hace supuestamente la divinidad? Dice, los comprendo, quieren volver a mí, pero con un método equivocado, que es poniendo más valor al dinero, la fama y lo material, que a lo verídico, lo espiritual y lo humano. Y entonces les confunde las lenguas. Simbólicamente, entonces yo te pedía una pala, vos me dabas un balde de arena, yo te pedía agua, y la torre queda inconclusa. La torre de Babel, Bab-El, el portal divino, se cerró, la conexión se cortó, la transmisión quedó interrumpida, y a partir de ese símbolo o momento, el sacerdote habla de Dios, pero no habla con Dios. El chamán dice que cura, pero no cura.
Este cabalista dice que la letra divina es así, asá, y no pasa nada. La conexión se cortó. Quedó la cáscara de la torre, quedó la materia, quedó la palabra, el dibujo, la imagen, pero no pasa nada por ese caño, por ese cable. No pasa nada. Entonces, la torre divina. Muy bien. Pone el bet, el bab y el bet. La torre divina. El betel, la puerta, el canal, que tiene que ver con este símbolo de, para muchos estudiantes es como la diversidad de lenguajes. Algunos historiadores dicen, es el origen de los idiomas. No, pero el origen de los idiomas nos está mostrando oculto en ese cuentito que estas 7 grandes islas, Atlantes, Lemures, Hiperbóreos, Turianos, tenían en su inicio un lenguaje común, un método igual, pero cuando invirtieron el valor de la estrella, cuando pusieron la estrella invertida, cuando la materia empezó a ganarle a la Tierra, a ver, esperen que hay una pregunta y me dicen que hay que responder siempre. Es la carta de la torre en el tarot. Muy bien, exacto, la carta de la torre. Muy bien, entonces, la carta de la torre, exactamente. La carta de la torre, es muy interesante. La carta de la torre abre su corona para que le entre un rayo de fuego, la conexión. Abrir Keter, la corona, la mente, la lengua de fuego, el lenguaje que se conecta. Pero ahí hay un truco también escondido en Babel, en la torre y en el arcano del tarot. Que si el cuento nos muestra que al inicio el intento de buscar a lo divino con un método está bueno, pero está equivocado, por algo nos lo cuentan. ¿No? Yo lo podría pensar. De hecho, empecé este vivo hablando de mis búsquedas de lenguajes y de sistemas que empezaron siendo equivocados. A ver, vamos a ver qué pone nuestra querida Astro Rocks. Y los humanos caen de esa estructura que quiere llegar al cielo desconectados de la naturaleza divina. Exacto. Los humanos o uno mismo en sus búsquedas. O la intensidad del lenguaje. Entonces, lo que está bueno también oculto ahí. Muy bien. Lo que está oculto ahí es, si al bajar esas humanidades o centros iniciáticos y los humanos perder la conexión con lo divino, tierra-cielo, que lo habíamos hablado en Enoch y en Akiva, seguramente en esta diversidad de lenguas, de colores, de sexos, de naciones, seguramente oculto en eso debe estar la forma de reconectar. Entonces, la forma de reconectar también tiene etapas. La primera es caer de la torre. La primera es desilusionarme, perderme para encontrarme, caer para levantarme, seguir a algunos maestros y escuelas para darme cuenta que no era por ahí, y después, en la diversidad, unirnos. Esa luz que entra en Dat y se fragmenta en muchos colores, 7 esferas y 7 todo, nos muestra que si logramos a esos 7 chakras, colores, naciones o lenguajes, unirlos, el portal se vuelve a abrir. O la torre llega, o la luz vuelve a sintetizarse. Así que bueno, este era el objetivo de este encuentro, simplemente. No lo sigo leyendo para no emocionarme con todas las cosas lindas que están poniendo, pero ya saben que los quiero mucho. Y cuando arme el próximo Aleph, que será en breve,
lo avisaré. in the shaman's room and checked all the labels on the